Es que no es, o sea, bueno, no, yo Am, vale, dicho esto, vamos a por esas noticias. Primero sobre, como no puede ser de otra manera, la preparación para la propia guerra que se está produciendo en estos instantes. Tenemos muchos indicios, pero uno de ellos nos lo ha aportado pues alguien a quien entrevistamos justamente el otro día. Ya sabéis que es Rafael Martínez, que tiene un conocimiento excelso, ¿no? De la, digamos, del derecho internacional marítimo, de la seguridad marítima. Bueno, pues es un referente en su ámbito y además es una persona que trabaja y ha trabajado de ello, ¿no? Entonces, bueno, publicaba en Twitter esto. Yo os recomiendo muchísimo seguirle porque es que da información verdaderamente interesante. Entonces, mirad lo que comentaba. Dice, este es el Overseas Santorini, un buque de Alaska, estadounidense, que tras escala búnker en Gibraltar procede for orders. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Voy a poner a leer a la IA. Tras el discreto casco negro de este oil product tanker se esconden fletes de combustible militar de aviación de alta calidad. Aten cabos, el buque procede del Mediterráneo. Tienen capacidad de replenishment at sea, evidentemente están modificados para ello. O sea, son buques de reabastecimiento en alta mar. Ello. Este tanker ya hizo algún flete a Israel en 2024 en medio de un show político en España por su escala en puerto. Estados Unidos tiene cierto déficit de marina mercante propia, pero tiene un buen grado, que ya necesita renovar, de flota auxiliar con el MSC, Military Sealift Command, para su programa de preposicionamiento de ultramar y almohadilla Sealift. Se buscan crew, ponen el sueldo, sealiftcommand.com. Este petrolero es parte del tanker Es decir, que esto es parte, digamos, Reino Unido y Estados Unidos, los dos, digamos, tienen unas ramas auxiliares para caso de guerra, además, particularmente muy conectados con sus marinas mercantes. De hecho, básicamente constituyen nodos entre la marina mercante y la marina de guerra para, en caso de guerra, pues transferir ciertos tipos de buques de la una a la otra, básicamente, ¿no? Buques que normalmente pueden hacer una función logística. Fueron muy importantes en la guerra de Malvinas, por ejemplo. Son muy importantes en cualquier guerra de cierta intensidad, porque todos sabemos que las marinas de guerra no tienen suficientes medios. Pero este en concreto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando se produce en plena guerra de Gaza el envío de material de guerra a Israel, recordemos que en España llegan una serie de buques, se producen acusaciones de que llevan armamento a Israel. Yo recuerdo que tuve que lidiar con aquella noticia cuando estaba en el plató de Al Rojo Vivo, y la verdad es que en cuanto veías, no me acuerdo el nombre, digamos, de la orden que llevaba el buque, te dabas cuenta de que no era armamento para Israel, era mentira, ¿no? Probablemente los estibadores, que es con quien los partidos políticos, en este caso de izquierda, tienen más relación, pues les habían pasado eso, digamos, no sé cómo se le llamará, pero digamos, el recibo, ¿no? De lo que llevaba el buque. Y en este sentido, al ver que llevaba armamento, pues interpretaron que era para Israel, ¿no? Y quizá una parte de algún producto iba a Israel, pero desde luego el armamento era todo calibre soviético, que era probablemente para Ucrania. De hecho, por culpa de, creo recordar que fue de Sumar o de Podemos, se reveló un cargamento masivo que iba desde India hasta Ucrania con munición de mortero. ¿Qué pasa de todas maneras? ¿Por qué se dio esto? Porque es verdad que muchísimo armamento que iba dirigido a Israel pasaba ¿por dónde? Por Rota y por otros puertos españoles. Probablemente con conocimiento de exteriores. Es decir, que cuando se estaba diciendo que España no consentía el envío de armas y tal, se estaba haciendo la vista gorda. Y sí se estaba permitiendo, porque España tiene soberanía sobre Rota y puede bloquearlo, que esos buques pasaran. Interesantemente, este buque, ya denunciado en este sentido en alguna ocasión, se dirige a Gibraltar a hacer ese repostaje de combustible de aviación de alta calidad. Entonces, ¿de qué nos habla todo esto? Pues evidentemente, o bien de reaprovisionamiento para Israel, o bien de reaprovisionamiento para los buques logísticos que luego han de reaprovisionar a los portaaviones de Estados Unidos. Es decir, un otro indicador más, en este caso producido por el propio Rafa, que nos habla de que
de preparativos para realizar operaciones aéreas de alta intensidad contra Irán, ¿no? No solo eso. Aquí, Sergio Caseta Bosque, muy seguido en Twitter, pues nos subía, digamos, el metraje en el que vemos ese puente aéreo, porque el puente aéreo sigue, porque podemos presumir que la 82 División Aerotransportada ya está plenamente desplegada en Oriente Próximo. Y además, ahí podéis observar el camino que han de seguir. Es decir, ahora mismo España e Italia les hemos bloqueado nuestros espacios aéreos. Están viéndose obligados a utilizar fundamentalmente el Reino Unido. Y el Reino Unido no les ha dado la espalda, por ahora. Pero pensad que si el Reino Unido, Francia, Alemania empiezan a vetar todo este tipo de trayectos, puede ser un serio contratiempo para toda la flota de aviones cisterna de los Estados Unidos. Pero en todo caso, fijaros, de todas maneras, cómo ese tráfico sigue a diario y te pones cualquier mapa, cualquier hora y vais a ver aviones cisterna, vais a ver aviones de carga, es decir, esto nuevamente se está trasladando armamento, se está trasladando combustible a través de medios marítimos, se está moviendo personal, en fin, resulta bastante evidente, incluso en algunos casos aviones básicamente de fuerzas especiales. No solo eso. Es decir, ¿qué hemos transmitido más de una vez? No, Estados Unidos tenía más o menos un plan medio esbozado y lo está intentando ejecutar. ¿Y cuál es la idea de ese plan? Que os lo adelanto porque luego lo vamos a ver en detalle, porque Elbridge Colby, que es el cerebro detrás de ese plan en buena medida, aunque hay otros estrategas que ya lo venían apuntando, pero fundamentalmente digamos que es quien tiene la batuta, lo ha dejado muy claro. Entonces, ¿cuál es la idea aquí de Estados Unidos? La idea de Estados Unidos es reducir los costes de sus despliegues en áreas que considera secundarias. Hay unas áreas primarias, fundamentalmente relativas a China, las zonas aledañas a China, las zonas donde están los aliados de las democracias asiáticas. Esa es la zona más importante ahora mismo. Y en un segundo orden, importante también, pero en un segundo orden, por eso digo secundario respecto al primario, Europa y Oriente Próximo. Zona de aliados estratégicos, zona de alta importancia energética, una zona, en el caso de Europa, pues que constituye una de las mayores, si no la mayor masa comercial del planeta, es decir, un lugar relevante también, pero con un orden de prioridad menor. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Reducir los costes de mantener esas dos áreas. Quiere poder concentrarlos en Asia. Por eso yo creo que la idea, evidentemente, ¿cuál es? ¿Cómo, digamos, vamos a decirlo así, es europeizar y arabizar los costes de la seguridad de esas dos regiones? ¿Porque Estados Unidos se desentiende completamente? No. Estados Unidos va a estar de backup, de reserva. Va a estar en retaguardia por si se ponen las cosas feas. Pero la idea es trasladar buena parte de los costes de despliegue habituales, de los costes de oportunidad de tener X tropas, a los socios locales. Por tanto, a los europeos, ¿cómo logro trasladarle los costes? Haciendo que ellos gasten más en defensa, que ellos generen disuasión ante Rusia. Y yo me quedo de backup. Y en el caso de los árabes, pues en el caso de los árabes necesito que mis dos aliados se hablen, los israelíes y los árabes. De ahí los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham me permiten unificar sus intereses de seguridad. Empiezas con Emiratos Árabes Unidos, pero la idea es que Arabia Saudita, incluso podríamos pensar en un Egipto, pero bueno, fundamentalmente Arabia Saudita e Israel, como mínimo los estados pequeños, Emiratos, Bahrein e Israel, empiecen a establecer su propia red de seguridad, básicamente. Y tenemos las primeras verdaderas señales de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son? El envío por parte de Israel de varios tipos de sistemas. Se ha enviado, en primer lugar, una batería antiaérea del sistema Cúpula de Hierro, compuesto por personal israelí, es decir, que los israelíes, como un auténtico gesto de alianza, ¿no? Estamos hablando de desplegar tropas en un país al que consideras aliado, es decir, no hay nada más soberano que tu territorio ni nada más importante que el monopolio de la fuerza. Por eso el desplegar militares de una unidad de combate, pues es tan simbólico políticamente. Entonces, de un lado, les han desplegado una batería, por lo menos, del sistema Cúpula de Hierro, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque Cúpula de Hierro es el único sistema, digamos, del que se producen suficientes misiles. Para Israel ahora mismo no es tan importante, porque ese tipo de ataques, en el grueso de los casos, le provienen de Hezbollah o de Irán, y en cambio para Emiratos, que está mucho más cerca de Irán, pues sí es más útil, ¿no? Es más eficiente. También se cree que habrían desplegado esto también por probar, porque el sistema Haz de Hierro, el sistema láser,
para derribar este tipo de armas. ¿Por qué lo digo? Porque el sistema de hierro, desde que se ordenó su entrada en diseño y posteriormente fabricación, entre comillas, de prototipos, han pasado ya 20 años. Es decir, con Haz de Hierro llevamos desde la guerra de 2006. ¿Está al fin maduro? Bueno, mi experiencia al estudiar las armas láser es que al final son armas que son un poco la eterna promesa, que en algún momento se van a lograr, y yo creo que ya estamos entrando en la fase en que al fin se logran, pero aún no parecen estar muy maduras, ¿vale? Con todo, hoy un despliegue experimental de Haz de Hierro que igual contra un misil ni soñar que sean útiles, contra la mayor parte de los drones quizás todavía tampoco lo son, pero que bueno, ya empieza a ser algo interesante y no deja de reflejar esos preparativos para una guerra, ¿no? No solo eso, tenemos que Emiratos Árabes Unidos pues ha solicitado básicamente una serie de intercambios de dólares con Washington. El swap famoso. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, vamos a poner un momentito la noticia porque, aunque no es militar, es un aspecto financiero estratégico de la guerra. El momento más llamativo en las recientes conversaciones entre funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos en Washington no fue la sugerencia de los emiratíes de una línea de swap de divisas, sino la advertencia que añadieron. Si los OS se quedan sin dólares, según funcionarios emiratíes dijeron a sus homólogos estadounidenses, podrían verse obligados a usar yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses para sus ventas de petróleo y otras transacciones. El dominio del dólar estadounidense se basa, en parte, en su casi monopolio sobre las transacciones petroleras. Y dado que la gran Yo desconozco la lógica económica, de hecho si alguno, seguro tenemos que tener aquí algún economista y le invitaría a poner pues algún comentario a este respecto. Tal y como yo lo entiendo, Emiratos Árabes Unidos ahora mismo debe de estar gastando sus dólares, sus reservas en dólares a marchas forzadas a raíz de la guerra. ¿Por qué? Porque tienen seguramente primero destrucción de la infraestructura de hidrocarburos, sabemos que ha habido ataques muy serios, y segundo, adquisición de armamento. Tienen que importar mucho armamento y tienen que importar maquinaria para reconstruir todo lo que les ha dañado Irán. Eso que supone gastar un montón de dólares. Entonces se ve que temen, sobre todo, que si la guerra se reinicia en su fase caliente, pues ese nivel de destrucción prosiga, agoten básicamente en buena medida sus reservas de dólares y esto les obligue pues a comerciar con otros tipos de elementos. Creo que es la lógica. Si hay algún economista ahí, le agradecería que pudiera corregirme si es posible, ¿no? Entonces entiendo que esa es la lógica y por eso básicamente lo que han pedido a la Reserva de Estados Unidos que digamos que les provea un flujo constante de dólares, un flujo garantizado por el propio Estado norteamericano, ¿no? Entonces, eso es importante también porque nos habla incluso de preparativos para una guerra larga. Evidentemente, mientras Emiratos pueda exportar, pues tendrá ingresos en dólares de sobra. El problema ¿cuál es? Que entre el bloqueo, la posibilidad de que se reanude la guerra, la necesidad de efectuar reparaciones y el culmen en la adquisición de armamentos que provoca la guerra, pues Emiratos Árabes Unidos tiene unos gastos extraordinarios tremendos, ¿no? Por tanto, esos son, digamos, los preparativos que observamos, entre muchos otros de los últimos días, para la guerra. Es verdad que Trump ha apuntado que igual el Abraham Lincoln regresa a Estados Unidos y, bueno, pues ya que están, pasan por Cuba y también liberan Cuba. Yo no sé si van a mover al Abraham Lincoln, sinceramente. Ha habido distintas noticias a este respecto, también respecto al Gerald Ford y su pronto regreso o no, ya veremos a su puerto base. Pero, digamos, más allá de eso, podría comentaros otros elementos. Por ejemplo, el despliegue de F-18 en Emiratos Árabes Unidos. Ya sabéis que esas bases junto a Irán, de las que sabemos que 16 han sido atacadas, gracias a un estudio de la CNN, pues habían retirado en la mayor parte de los casos su aviación de las mismas, los estadounidenses, porque estaba muy impuesta. Bueno, pues en el caso de Emiratos, por ejemplo, ya hemos visto que ha regresado. Y es interesante porque son F-18 de la Marina de Estados Unidos.